Y vamos a cambiar de tema. La noticia triste de la jornada tiene que ver con lo que pasó en Pérez. Una nena de 1 año y medio que en un accidente doméstico terminó perdiendo la vida por un paro cardíaco producto de una electrocución. Sí, lo cierto es que, claro, los accidentes domésticos se producen a diario, lamentablemente, y hay que tomar precauciones. En ese sentido estamos trabajando en directo desde los bomberos para que Cecilia Casabone nos brinde detalles respecto a las precauciones que podemos tomar todos en nuestro hogar. Ceci. Bueno, y como decían ustedes, hablamos desde esta trágica información, pero también para llevar conciencia. Y estamos en épocas en donde, como podemos ver, tormentas eléctricas, agua, electricidad, electrodomésticos, todos factores que pueden llevarnos lamentablemente a situaciones complejas en el hogar. Por eso estamos con Sergio Peletti, que es responsable de aquí de Zapadores, para conocer el detalle de lo que decíamos, prevenir, lo que ustedes también pueden llevar a la sociedad y llevar conciencia. ¿Por dónde arrancamos? Si en el hogar necesitamos tener una casa segura para nosotros y para nuestros familiares a la hora de tener en cuenta las cuestiones de electricidad. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, siempre decimos que hacemos la prevención activa y no reactiva. Una de las medidas fundamentales, ¿sí?, para nuestras viviendas es el disyuntor diferencial, llaves termomagnéticas y una bajada a tierra, ¿sí?, una puesta a tierra, para que eso sea conductor directo hacia un lugar que es la tierra y no nos genera a nosotros una descarga eléctrica, si se podría decir de esa manera. Después algunas otras cuestiones preventivas como no tocar elementos eléctricos o artefactos eléctricos que no tengan una bajada a tierra, ¿sí?, o una puesta a tierra. Descalzos o estando húmedos, ¿sí?, esa es una de las cuestiones fundamentales, podríamos decir. Después, bueno, poner tapas en los enchufes, ¿sí? No, cuando vamos a desenchufar algo, no desenchufarlo directamente desde el cable, sino directamente desde el enchufe directamente, ¿sí? No desde el cable, porque hacemos que eso se pueda llegar a romper y pueda generar un cortocircuito. No sobrecargar las líneas con zapatillas, esas zapatillas que ya venimos hablando hace rato, de sobrecargar esa línea, ¿sí?, de tensión con esas zapatillas. Por ahí a lo mejor nosotros tratamos de economizar y comprar alguna de una marca que no sea reconocida o demás. Y bueno, eso también puede generar que se genere una falla y un cortocircuito de la misma falla eléctrica, ¿sí? Sergio, una más de mi parte y los chicos los escucha Sergio para hablar con ustedes también. Lo que respecta, por ejemplo, si en estas épocas que pueden llegar a haber filtraciones o hay parte de la casa que puede sufrir consecuencias de inundaciones, ¿qué hacemos con los electrodomésticos? ¿Qué hacemos con los enchufes? ¿Cuál es la sugerencia en este caso si llegan a estar humedecidos? Como primera medida, desenchufarlos, ¿sí? Como decíamos recién, desenchufarlos directamente desde el enchufe y no desde el cable. Esa es una de las medidas preventivas que podemos hacer puntuales, ¿sí? No tocarlos ni descalzo ni húmedos, nosotros que estemos húmedos ni mojados, ¿sí? No descalzo porque el agua es conductor directo de la electricidad, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener alguna descarga eléctrica, ¿sí? Y bueno, esto puede generar, como pasó con esta chica, esta nenita que perdió la vida, ¿sí? Chicos, ¿los escucha? Sí, Sergio, no, porque lo escuchaba atentamente, las recomendaciones, y uno puede tomar nota siendo adulto, pensaba cómo hacer, ¿no?, con un menor, porque usted nos indica todo lo ideal, o sea que, pero es todo lo que un adulto puede hacer desde el uso de la razón y la comprensión. Digo, también tenemos que extremar todos los recaudos para que en un descuido un menor no tironee del cable, no toque un electrodoméstico con los piecitos descalzos mientras está gateando. Exacto, sí, como te estaba diciendo, tratar de tomar las medidas necesarias como nosotros, papás, adultos, de cuidar a nuestros niños en estos casos, de que no se acerquen a cualquier electrodoméstico que esté enchufado. Por eso justamente le decía que tenemos que desenchufar los artefactos eléctricos para que no generen esa inducción o esa corriente que puede llegar a pasar esto que pasó, ¿está?
¿Sabés qué pensaba, Sergio? Que, por ejemplo... Tapas, fundamental las tapas en los enchufes, taparlas, fundamental ¿no? las tapas en los enchufes para los niños, sí. Hoy mencionaba Exacto, familiares de la pequeña que había un disyuntor en la vivienda y que incluso el mismo salta cuando se produce la descarga eléctrica. Más allá de lo que haya podido ocurrir en esa vivienda, en que entiendo que se deberán realizar pericias, ¿puede ocurrir esto, que el disyuntor no salta a tiempo o que ya se produzca la descarga previamente? ¿Cada cuánto habría que hacer control de ese disyuntor justamente para que no se produzca esta descarga eléctrica? Bueno, justamente por eso los electricistas matriculados tienen que hacer justamente periódicamente una revisión, ¿sí?, en nuestras viviendas. No lo digo que siempre, pero sí, si vamos a hacer algo, alguna remodelación o queremos cambiar algo, bueno, verificar con un electricista matriculado que está en condiciones todas las fases que tenemos en nuestras casas y sí corroborar si funciona correctamente el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. Eso es fundamental y primordial, y tener una bajada a tierra, una puesta a tierra sí o sí. Y eso lo hace solo un electricista matriculado, ese tipo de control y de chequeo. Exactamente, sí. Sí, tiene que ser un electricista matriculado. Y en este caso, para ¿cree poder corroborar... Sí, ¿cree que falló? Para poder corroborar que estos... Sí. estos sucesos no pasen, ¿sí? Y en este caso, ¿cree que falló? Bueno, alguno de los elementos, evidentemente, ¿no? Porque si no, a ver, pensemos más allá del caso puntual. Si todo funcionara correctamente ante un descuido de un bebé con un electrodoméstico, ¿estos disyuntores o aparatos deberían salvarnos la vida? ¿O en el caso del bebé ya con una pequeña descarga la situación o el riesgo es mucho mayor que en una persona más grande? Mirá, no se puede descartar ninguna hipótesis de que si el disyuntor saltó o no saltó, si accionó o no accionó, si funcionaba correctamente, si no funcionaba correctamente, si el electrodoméstico tenía una puesta a tierra. Generalmente todos los electrodomésticos tienen una puesta a tierra, depende si tienen un enchufe de 2 patas o de 3 patas, ¿sí? Pero bueno, eso va a quedar todo en peritaje. Y te consulto sobre este aspecto. Muchas veces cuando compramos un electrodoméstico vemos que tiene una determinada cantidad de patas, como bien señalás, y una de las recomendaciones es no modificar justamente ese enchufe, es decir, no colocarle otro aparato que lo modifique. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce esa modificación? Bueno, justamente por eso, porque empieza a fallar su funcionamiento, ya que no deja de funcionar la puesta a tierra, se podría decir. Bien. Ahora, por eso justamente están normalizados y vienen con una norma IRAN, en donde tienen todas las certificaciones del electrodoméstico y especifica de que no debe modificarse según reglamentación IRAN y la numeración de la norma, ¿sí? Muchas veces pasa de que decimos, bueno, no, le pongo una alargue, lo corto, se me rompió, se me cortó. Bueno, eso debe ser reparado por un electricista matriculado para que funcione en correctas condiciones, ¿sí? Entonces yo, como me quedo tranquilo, podría decir que me quedo tranquilo si lo revisa un electricista matriculado. En tu experiencia y haciendo una estadística rápida, ¿cuándo hay más probabilidades de accidentes domésticos? ¿En verano, con el tema de la pileta, por ejemplo, o la electricidad y estos riesgos de electrocución? ¿O en invierno, vinculado a lo mejor al monóxido, a incendios, vinculados a la calefacción? Por lo general en verano tenemos estos sucesos. Y bueno, sí, en invierno, como vos decías, por inhalación de monóxido de carbono, bueno, a no tener esa prevención de que es el enemigo silencioso, ¿sí? El enemigo que llamamos el famoso monóxido de carbono. Y como lo veníamos haciendo el año pasado, que hicimos una campaña de prevención en cuanto a lo que es el tema de estufas y demás, pero bueno, en estos meses del año podríamos decir que tenemos más incidencias o mayor estadística en cuanto a lo que es la parte de piletas y de riesgos eléctricos.
Bien. Gracias, Sergio Pelletti. Y vuelvo a hacer hincapié, Sí. vuelvo a hacer hincapié. No tocar artefactos eléctricos enchufados estando húmedos, mojados con la mano y estando descalzos, ¿sí? Para los niños, tapar los enchufes con tapas, desenchufar los artefactos eléctricos no jalando o tirando desde el cable, sino del propio enchufe, corroborar periódicamente que funcione el disyuntor diferencial y la llave termomagnética, y sí o sí tener una puesta, una bajada de línea, sí, una bajada a tierra o una puesta a tierra, sí. Bien, clarísimas las recomendaciones. No, por gracias, favor. Gracias, Sergi. Me quedo Sergio. Y con gracias, esto Ceci, que... sí. Me quedé pensando, sí, perdón, redondeo con no, esto, cierro con de esto. que uno cree que a veces Sí, en decime. invierno hay más riesgo de accidente doméstico por el tema de la calefacción, encierro. el encierro y demás, y estadísticamente no, claro, el verano, la pileta, la electricidad, que decía la electricidad es lo más peligroso. Sí. ¿Saben qué quería agregar simplemente para cerrar? Que siempre charlamos nosotros con los bomberos, con la gente del CIE, con la gente de Defensa Civil, con todas las áreas que son de los comités de crisis, ¿no? Que son los que dan respuestas una vez sucedidas las tragedias o los accidentes o los siniestros, de que no tenemos la cultura de la prevención, pero porque a pesar de las campañas siempre pensamos, es un gasto, ¿para qué voy a poner en un local el sistema de riego porque pago un seguro y bueno, y después se lamenta o no se paga el seguro? ¿Para qué controlamos en casa si no va a pasar nada? Son pequeñas acciones que nos pueden modificar una realidad que tiene que ver con esto: el chequeo de la cuestión eléctrica en verano, el chequeo de la estufa antes de usarla en invierno. Sí, son pequeños prevenciones, controles son pequeñas acciones que podemos modificar, Sí, que tal nos dan cual, que nos otra cambian tranquilidad. tal vez. Nos evitan la posibilidad de una lamentable tragedia, que son pequeños cambios que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, Ceci, gracias a los bomberos también por las recomendaciones de siempre. Hasta luego.